¿Ustedes nacieron en qué años? Yo en el 99. Yo en 1999. Yo en 2002. 2002. Claro, ustedes eran chiquititos. Claro. No recuerdan, pero seguramente se lo sintieron, sus padres. Claro, claro. Sí, Y sí, otros sí. compañeros nacieron en el año 2002. Entonces se puso más interesante el tema cuando nos enteramos sobre eso, lo que había pasado. Claro, claro. Ustedes son la generación que recién había nacido o que nace en el contexto de la crisis, ¿no? Ahora, más allá de que no hayan vivido directamente, digo, sí los efectos de la crisis están en el conjunto de la sociedad. Si se acuerda sobre la crisis de 2002. Sí, me acuerdo. ¿La ha presenciado? La viví. ¿Le afectó así a usted y a su familia? Y trabajaba en una fábrica justamente y aparte de trabajar en la fábrica tenía que laburar afuera para poder alimentar a la gurizada porque la plata justo no daba. Cortaba el pasto por 10 pesos justamente para poder llevarle un pedazo de pan a la gurizada, como se dice, y uno siempre la buscó. En esa época empecé a estudiar también. La plata como que duraba menos, porque todo, el costo de vida, la alimentación, estudiar mismo, absolutamente todo estaba como más caro. Me acuerdo que mi papá se quedaba sin trabajo cada rato. En ese tiempo nos quedamos solas con mi papá, yo y mis otras 3 hermanas en ese momento. Me acuerdo que tuvimos que empezar a ir a buscar comida al comedor también, y era todo como muy raro. Nosotros no sabíamos que había una crisis económica ni nada. Me acuerdo clarito, en la materia de dibujo, viste que hay que comprar pila de cosas. Me acuerdo que éramos cantidad en la clase, que no teníamos el tablero y todos los materiales. Y tuvimos que ir al comedor, ¿vieron ese que está en el centro? Teníamos que ir, sí, día por medio con mis hermanas a buscar comida ahí. Y a veces no queríamos ir porque nos daba un poco de vergüenza, eso me acuerdo clarito. Después también que teníamos que ir a pedir a veces ir a la casa de mi abuelo y pedirle como ayuda, que le tenía que prestar plata a mi papá y todo. Después que nos costaba pila comprar las cosas para la escuela de mis hermanas y también para la del liceo. Había mucha gente que pasó muy mal económicamente y todo el mundo estaba con una sensación de bajón muy fuerte. ¿Y la crisis afectaba a tu familia? Sí, claro, a todas las familias afectaba, salvo algunos que tienen tanto que no los afecta demasiado. Los intereses crecían, no los podías ir pagando, entonces ibas amontonando deuda, pues era muy difícil salir del tema. Estuvimos a punto de que nos remataran la casa por esa deuda justamente. Comparado con lo que le pasó a mucha gente, no fue nada. Yo solo perdí un auto y uno puede vivir sin un auto. Yo tenía 24 años cuando empezó la crisis. Yo empezaba a trabajar en el liceo en junio-julio del 2002 y yo cobraba mi primer sueldo ahí. Te daban un cheque donde decía cuánto cobrabas, ibas al banco y cobrabas. Yo lo que me acuerdo es que ese mes el banco justo nos agarra el feriado bancario. ¿No? Entonces, y tuvimos que esperar a que reabriera el banco para ir a cobrar. Y mi hijo también trabajó en la feria, pero él trabajaba y traía mitad de plata y mitad de verdura que le daba. Claro, porque a veces no Seguro, daba para no, pagarte todo en seguro. plata, entonces la gente te daba Claro. un poco de verdura y bueno, y algo en plata y ahí se iba llevando. El Uruguay medio entró en quiebra en ese año, no sé bien por qué motivo, razón. Los bancos no tenían un mayor control por parte del Estado, y otro problema que tenían los bancos del Uruguay es que estaban muy dependientes de los capitales argentinos también. ¿Qué quiero decir con esto? Había mucha gente de Argentina que colocaba dinero en los bancos del Uruguay. Y en Argentina hubo una crisis previa. En diciembre del 2001 estalló una crisis. Y soy argentina y nada, o sea, la verdad que se vivió, fue como muy fuerte. Primero que se veía un caos, se vivía muchísimo temor en esa inestabilidad de que no sabías qué iba a pasar. Y creo que lo más fuerte que viví en la crisis fue los saqueos. Ver y presenciar en una misma ciudad en la que yo estaba cómo las personas abrían los supermercados por la gran necesidad que había y sacaban todos los alimentos de los súper. Yo vivía en Concepción del Uruguay, en la parte de la peatonal, ¿no? Y cómo lo puedo manifestar en ese momento, cómo se vivió, que todo el mundo ponía rejas. Y ahí en Argentina apareció esto del corralito bancario. ¿Qué era esto del corralito? Es impedirle a la gente que tenía ahorros en los bancos que lo pudiera sacar. Los argentinos y los brasileños comenzaron a venir a buscar sus ahorros acá, porque nosotros teníamos también ahorros de ellos acá, mucho.
cuando los propios uruguayos que comenzaron a ver que venían de otros lugares a sacar su ahorro, también se asustaron, o nos asustamos, yo no tenía, pero se asustaron, y también empezaron a sacar sus ahorros. Llegó un momento que era que en un día, en pocas horas, se sacó muchísimos millones de dólares de los bancos empezaron a quebrar. Ahora, en el Uruguay específicamente, la crisis se dio con mayor fuerza entre junio y julio del 2002. Entre el 31 de julio y el 5 de agosto hubo un feriado bancario, los bancos cerraron. Y después lo que se impidió, después de que los bancos reabrieron, a aquellos que tenían plazo fijo, que es plata guardada en los bancos, y que tenían determinada cantidad, se les impedía sacar la totalidad de la plata. Se les permitía sacar por cuotas, ¿no?, el dinero. Y eso fue diferente de la Argentina, donde en realidad era como mucho menos lo que podían sacar. O sea que eso fue como el corralito, ¿no? Por eso hubo que cerrar los bancos, porque la gente tenía primero que confiar en el Estado, pero la gente desconfió, ¿entendés? Los uruguayos, por ejemplo, sacaron, porque va a pasar lo mismo que en la Argentina, veían que podía pasar lo mismo que en la Argentina, ¿entendés? Que no pasó. Entonces llegó un momento que el gobierno tuvo que pensar que había que pedir plata prestada, porque no había plata en el banco. ¿Y el gobierno no importaba que la gente se matara por la plata? No sé si ¿Cómo? El gobierno, no sé quién, o sea, el encargado de todo eso. ¿No le importaba que la gente se matara ahí o se fuera? Sí, les importaba, sí. Pero ¿sabes qué pasa? Que un país sin plata no puede subsistir. Entonces se armó una delegación a pedir plata a Estados Unidos. Y le dijeron que no se podía prestar plata, y menos la cantidad que se pedía, que era muchísimo. Cuando llegaron al hotel a levantar las maletas, lo llama a alguien del Fondo Monetario. Esto no sé si fue verdad o no, que dijeron, escuchamos el himno uruguayo. Viste que el himno dice, sabremos cumplir tantas veces. Pero esto yo no sé si es verdad, esto no. Entonces dijeron, bueno, ellos van a cumplir. Y entonces les prestó 150 millones de dólares, que era apenas una ayuda. ¿Han encontrado algo? Aún no hemos encontrado, ¿no? También puede ser, por ejemplo, que hable hace 4 de enero. Sí, ya pasó por todo eso, acá pasó por todo, deporte, 15, todo, ahí estamos. No hay nada. No sé, tenemos que seguir buscando. Bueno, también, como hablamos de muchas cosas. Apoyo de INDA para merenderos. El aporte en alimentos para apoyar la tarea que desarrolla la Intendencia a efectos de proporcionar alimentación a personas carenciadas. Página 4. Entonces, ¿dónde es página 4? Sí, aquí. Director anunció refuerzos en apoyo a tarea municipal en merenderos. Miren Segundo, que no circulaba plata, entonces empezaron a andar unos papelitos que se llamaban federales, patacones, que esos papelitos, vos ibas, por ejemplo, con ese papelito, pero no te daban vuelto, vos comprabas y eso estaba devaluado 30, 40, 50%. Te dice cuánto vale cada bono en cada comercio. Reabrieron Merendero Gorriones del Barrio Sur. Los gurises de Gorriones del Barrio Sur recibirán alimentos los sábados y domingos. Miren qué raro. Antes los merenderos hoy en día no están abiertos sábados y domingos. Desde hoy, además, se distribuirán unas 1.500 canastas de alimentos, como se realiza cada mes y medio, aunque esta vez sin aceite, al no poder acordarse el precio con los proveedores. Trabajar la tierra, recuperando las abandonadas huertas familiares que tanta utilidad podría estar proporcionando hoy a la economía de los anduceros. Eso es muy importante. ¿El qué? ¿Eso? ¿Feria? Sí. ¿Qué vos tocas contigo? El contrabando hormiga tiene en Paysandú una nueva expresión mediante lo que podría denominarse contrabando social. Es claro que si se compra comestibles y ropa del otro lado, habrá todavía menos puestos de trabajo. Es evidente que si se arregla el automóvil en talleres argentinos, los nuestros continuarán cerrando y la mano de obra calificada uruguaya terminará tratando de sobrevivir en Estados Unidos o vendiendo bagallo casa por casa. Colectivo de deudores en dólares. Bueno, Estados Unidos envía hoy a Uruguay 1.500 millones de dólares.
¿Qué es lo que más te...? anécdota así que nos puedas contar? Me han contado de un comercio, un señor de un comercio que tenía cerca de Comepa, una tienda grande que había cerca de Comepa, que en la crisis del 2000 pidió plata justamente antes de que entrara la crisis, pidió plata en dólares como mandó de presidencia, pidió el hombre y después se fundió justamente a la raíz de eso. Se fue todo el dólar para arriba y se fundió. La gente como que se encontraba desesperada, ¿no? Ante cuestiones mayormente estas que les contaba de endeudamientos en general, en dólares fundamentalmente, y eso llevó a que hubiera muchos suicidios también. Creo que fue la época con más suicidios en nuestro país. Y sobre todo a mí me parece que lo peor es el estado depresivo que se produce en la gente, ¿no? Mi hermano era cajero en el banco de la Caja Obrera, que fue uno de los bancos que cerró, y él, de ser cajero del banco, tuvo que aprender un oficio y terminó por unos años siendo cerrajero. Tenía una deuda en el Banco República, herramientas y eso que había comprado, y el dólar, por ejemplo, estaba, recuerdo que a 11 pesos y se fue como a 29, después a 31. Tuve que cerrar el taller porque ya tenía los 2 recibos de luz vencidos, entonces era imposible. Siempre hay problemas internos en el país, en este caso en Uruguay, que favorecieron a que la crisis se diera. Entonces, por ejemplo, un problema que tenía el Uruguay era el tema de, ya veníamos con una situación de desocupación, con una situación de recesión económica. ¿Qué es recesión económica? Que el país no crecía. Año 2000, año 2001, es cuando el Uruguay tuvo una fuerte cantidad de gente que se fue, ¿no? Fue una etapa de mucha emigración, mucha gente que se fue. 2 tíos míos se fueron para Estados Unidos y ahora desde el 2002, 2003 no los he visto más en persona. ¿Que conozcas algún inmigrante así que haya podido volver? No, los que yo conozco se quedaron, no volvieron. Varios amigos de mi generación que ahí en la crisis decidieron irse a Estados Unidos y están hasta el día de hoy. No, todos están allá. Después con el tema del Facebook y todo empecé a hablar de nuevo con ellos. Y me acuerdo que uno se fue medio de golpe, hermanos de mi papá, así se fue. Y el otro me acuerdo, que es más chico que mi papá, es hermano de mi papá, el día que se fue, me acuerdo clarito la noche que todos los despedimos en la vereda y llorábamos, y yo la abrazaba, y lloraba. Lloraba, pero no sabía bien, igual que no lo iba a ver tanto tiempo. Vinieron de visita, pero no volvieron. Personas que al no tener posibilidades de trabajo, la única opción que había era irse, y gente que se fue y volvió, y gente que se fue y no volvió más. Pero digo, conozco gente que sí, que en esos años se fue por ese motivo, por la quiebra que hubo, porque acá no había trabajo. Hasta jóvenes se iban, lo veían como en ese momento futuro y se fueron. Resolví en el 2001, en abril del 2001, irme a Estados Unidos. Prácticamente tuve 7 años en Estados Unidos. Cuando me fui a Estados Unidos dejé mi familia acá, mi esposa con 2 hijos y embarazada. Y no conocía al bebé, lo vine a conocer en el 2009 cuando regresé. Fui bienvenido por todos mis hijos, era lo que extrañaba, porque digo, la vida allá en Estados Unidos es bastante dura. Los americanos, cuando vos no sabés el idioma, sí, a veces te discrimina por ser diferente. Vos vas a pedir algo para comer y teniendo la plata, porque uno gana bien allá. Por ejemplo, te dicen faqui hispan, lo primero que te dicen. Entonces, y vos tenés, pero no sabés pedir las cosas. En los 7 años que estuve allá, digo, aprendí a escribir en inglés, porque yo hacía los pedidos, yo siempre trabajé en esto, pero digo, el idioma de la calle. O sea que usted volvió por la familia más que nada. Sí, por la familia, sí. El uruguayo de por sí es familiero, digo, nosotros somos familiares todos, pero la distancia te quita cantidad de cosas. Digo, vos te vas a mejorar la situación económica, pero perdés la familia. Yo no la perdí, pero digo, la relación con mi esposa se terminó, por estar tantos años lejos, se terminó. ¿Y no se acuerda mientras estuvo acá, antes de irse, si en el barrio que usted vivía hubo algún tipo de olla popular o que se juntaran o algo? No, en Guichón no, eso no. No, realmente no, de yo vivenciarlo no.
¿Leyó de vivencia algo, no? No. De eso no vi, mejor dicho. No. Ya se han formado así, no. ¿En Pailana no hubo así? No, en Pailana no hubo. No, acá no. En el barrio nuestro por lo menos no. Ya te digo, en esa época arrancaba a estudiar y bueno, y más que nada en Salto, que era donde lo veía, la gente para paliar justamente la necesidad, en ese momento se juntaba para alimentarse, por ejemplo, hacían ollas populares. Lo que surgió ahí en Paysandú y que sí era como, que me parece importante, es surgió como un movimiento de solidaridad, ¿no? Porque ahí surge algo que después se conoció como el Paysandú entre todos, en donde diferentes actores sociales, ¿no? Trabajadores, cooperativistas y demás, empiezan a reunirse para buscar salidas. Cuando pasa una crisis, los efectos no se van enseguida. Duran años o duran décadas. Y sobre todo los efectos sociales, los efectos en la gente. Porque vos decís, bueno, los bancos reabrieron. Pero ¿cuánto demoró la gente que había perdido el trabajo en recuperarse, en conseguir un nuevo trabajo, en lograr recuperarse de nuevo? La gente que se fue. Esas son familias que quedan destruidas. O que quedan como desarmadas, ¿no? Entonces, rearmarse de nuevo, eso genera una enorme problemática. Y ese es el efecto mayor que tiene la crisis. Es un efecto a largo plazo. ¿Usted tuvo problemas de sentido de que dejó plata en el banco y tuvo que recuperarla, no? ¿Lo tuvo eso? No, de eso no. Bueno. No había eso, para poner. ¿Y tuviste problema con el banco? Sí, hasta el día de hoy. ¿Y tu familia sí que ya tenía algún problema con el banco, de haber Sí. plata? Sí. En ese momento sí. ¿Y para vos quién sufrió más? ¿Los pobres o los ricos? Hubo un 40% más de pobreza. Por eso te digo que sí. Y de indigencia. Hubo un 4 o 5% de indigencia. Entonces, eso fueron los que más sufrieron, sí. Es como que el Uruguay en sí, no hablo por el uruguayo, para mí el Uruguay en sí no lo vi remontar. Vos ves que se van cerrando las fábricas, cada vez hay más gente sin trabajo. Para mí no. El Uruguay hoy en día tiene toda una red de contención social, ¿no? Para los niños, ¿no? Que en el momento no era tanto, digamos, todo un circuito, bueno, vinculado a la parte de educación no formal, la parte, ¿no? Estos proyectos, por ejemplo, también los proyectos, ¿no? En las escuelas vinculados, ¿no? Con merenderos y demás. O los comedores, esa situación no estaba tan marcada antes, claro. Entonces digamos, vos recién a partir del 2004, 2005 empezás a ver recuperación económica. Pero ¿qué es lo que te pasa con la economía? Pasa algo muy particular. Porque si aumentan las exportaciones, aumenta esto, los números grandes crecen primero y a la gente le llega mucho después la recuperación. Sí, lo primero que se empezó a recuperar fueron los bancos, ¿no? Fue lo primero. Después lo más difícil que se pudo recuperar fue la gente de recuperar trabajo. Claro, exactamente. Que la recuperación de la crisis es un proceso que lleva mucho tiempo. Y digamos que llegar a índices de trabajo, ¿no? De recuperación salarial posteriores, más o menos un poco mejor de lo que estaba en la época de la crisis, recién se logró hace unos pocos años, con lo cual el país podemos decir que todavía continúa en este proceso de salida de la crisis. Hay algo que se aprendió, hay mayor control del sistema bancario, ¿no? O sea, se controla más a quién si tienen fondos los bancos, si los bancos prestan a quien le prestan, eso se controla mucho más. Por suerte, hoy la deuda esa ya está pagada. Esa deuda que se pidió prestado, eso ya se pagó. Así que sabremos cumplir. Y después se pidió, ya te digo, al uruguayo que confiara, y el uruguayo supo confiar y volvió después todo a la normalidad. Costó. Sí. Una de las cosas que yo me vine de Estados Unidos, yo hacía este trabajo allá, pintaba, y me vine acá y no había los adelantos de mi trabajo. Pero hoy puedo decir que sí, que estamos a nivel de Estados Unidos. Yo tengo una pintura ahí que es ecológica, Envirobase se llama, y eso lo aprendí allá. Y este año lo estoy aplicando acá en mi taller. Yo por mi parte no me iría nunca más de mi país. Amo mi país y esto que lo estamos haciendo acá con ustedes.